comprensión del alcance y de las intervenciones que debe tener la salud pública en un sistema de salud, ¿sí? Entonces viene todo este tema de la promoción de la salud, viene muy, digamos, como en coherencia y en conexión con todo lo que hemos venido revisando sobre, pues, las definiciones, los objetivos de la salud pública, ¿cierto? Lo que vimos como las funciones esenciales de la salud pública. De hecho, recuerden que una de las funciones era la promoción y prevención, ¿sí? Entonces viene muy en línea con todos esos conceptos. Eh, Además, tiene mucho que ver con el tema de determinantes sociales de la salud, que también ya lo revisamos, ¿sí? Y digamos que es un complemento muy importante de la prevención de las enfermedades, tema que también ya revisamos anteriormente. Entonces, pues vienen, como les digo, en línea y articulado con todos estos conceptos previos que hemos revisado en nuestro curso de salud pública. Pues para ello siempre les recuerdo el concepto de salud, un poco para que ustedes refresquen siempre, digamos, lo amplio que es el concepto de salud, y cuando hablen de salud, pues piensen no solamente en la parte física, sino también en la parte mental y social. Ahí es entonces cuando encontramos, digamos, le encontramos mucha lógica al tema de los determinantes sociales de la salud, clase que vimos en el curso, en el módulo anterior. Y además es donde encontramos, digamos, el concepto con el cual se va a articular la promoción de la salud. Entonces dice que la promoción de la salud debemos entenderla como un proceso mediante el cual los individuos y las comunidades logran mejorar su nivel de salud asumiendo un mayor control sobre sí, es decir, volviéndose, como hemos dicho siempre, corresponsables, ¿sí?, en el cuidado de su salud. Pero entonces es fundamental, dentro de estas actividades de la promoción de la salud, pues diferentes intervenciones. Dentro de esas, pues está todo el tema de la educación en salud, el tema de la intermediación que deben hacer los agentes de salud. Recuerden que ustedes, pues, son agentes de salud, ¿sí? O sea, todos los que trabajamos en el área de la salud, en el sistema sanitario en Colombia, pues somos agentes de la salud, ¿sí? Entonces, una de las actividades relacionadas con la promoción de la salud es la educación para la salud. Otra sería la intermediación y la abogacía, ¿sí? Y digamos como la formulación de políticas o lineamientos que busquen entonces mejorar el nivel de la salud de las personas y las poblaciones. Entonces es fundamental aquí, dentro del concepto de promoción de la salud, el tema del empoderamiento de los individuos y de las comunidades sobre sus problemáticas de salud a partir del conocimiento y de las herramientas que se les debe brindar dentro del sistema sanitario. Dice también entonces que en ese mismo orden de ideas la promoción de la salud es una estrategia, digamos, idónea, ideal para afrontar desafíos de sociedades como la nuestra, ¿cierto? Ya en clases anteriores hemos hablado mucho sobre las grandes brechas sociales que hay, ¿cierto? Las inequidades que hay en una sociedad como la nuestra, ¿sí? Y cómo esas inequidades, que fue un poco lo que vimos en la clase de hace 15 días, lo de los determinantes sociales de la salud, cómo esos determinantes sociales, esos ejes de inequidad, están presentes en toda la sociedad, ¿cierto? Y una manera un poco de intervenir en esos ejes de inequidad es a través de la promoción de la salud. Si bien es cierto, ya sabemos que no todas las personas van a tener acceso a los mejores servicios de salud, no todos van a tener acceso a una vivienda pues muy bonita, a los servicios públicos, no todo el mundo va a tener un buen empleo, ¿cierto? Pues esas brechas ya están presentes en la sociedad, de modo que una manera es enseñándole a las personas a cuidar de su propia salud. Entonces, por eso dice allí que es una estrategia idónea para reducir la desigualdad y la pobreza, ¿sí? Que son fuentes de pérdida de la salud o son, digamos, condicionantes de la enfermedad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el sistema sanitario no está en la capacidad de
modificarle la vida a todas las personas, o sea, de darles vivienda, de cambiarles la alimentación, pues al menos desde actividades de la promoción de la salud, se busca que las personas, digamos, en medio de sus recursos disponibles, logren un poco empoderarse y colaborar para el cuidado de su salud. Por eso dice que busca reducir la desigualdad y la pobreza. También mejora la capacidad que deben tener las personas para comprender las enfermedades, ¿cierto? Y aprender a manejarlas y a convivir con ellas y con sus secuelas, ¿sí? Todo eso se hace a partir de la promoción de la salud. También la promoción de la salud permite que en las comunidades se reduzca la presencia o la incidencia y la prevalencia de enfermedades prevenibles, ¿sí? E igual de accidentes. Todo eso se logra también a partir de la promoción de la salud y contribuye obviamente a tener individuos y comunidades o poblaciones más sanas, ¿sí? A partir de ese empoderamiento de las personas y las comunidades de sus problemáticas de salud. ¿Por qué surge entonces el tema de la promoción de la salud? Resulta que ese tema de la promoción de la salud no es algo nuevo. Miren que si ustedes ven allí, se está hablando de promoción de la salud desde los años 70, o sea, hace ya 50 años, ¿no? Y entonces se empezó a hablar, el tema de la promoción de la salud no es, no es que ustedes vayan a creer que es de países en vías de desarrollo, ¿cierto? De países pobres que como no tienen, digamos, no hay tantas inequidades, entonces tenemos que invertir en la promoción para reducir. No. La promoción y la prevención son conceptos, y la atención primaria en salud, que lo vamos a ver la próxima semana, son conceptos que se han manejado en todos los sistemas de salud del mundo, ¿sí? Sin importar si son países desarrollados o en vías de desarrollo. De hecho, los países desarrollados empezaron a hablar de atención primaria en salud, promoción y prevención antes que nosotros, ¿sí? Y entonces ocurrió, ¿por qué? Resulta que en los países desarrollados se empezaron a dar cuenta que por más que le metían dinero a sus sistemas sanitarios, las personas seguían enfermándose y muriéndose de enfermedades que podían haber sido prevenidas. ¿Sí? Es decir, de enfermedades crónicas, y actualmente todavía sigue pasando. Cuando ustedes ven, por ejemplo, las causas de morbilidad en Estados Unidos, muchas tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Obesidad, hipertensión, cardiopatías, todas ellas siendo enfermedades prevenibles, ¿sí? Entonces, digamos que lo que empezaron a darse cuenta era que los sistemas de salud estaban fallando en el logro de sus objetivos, logros obviamente de mantener poblaciones sanas, y no lo estaban logrando a pesar de invertir pues mucho dinero. Y entonces, cuando ya, digamos, a partir de los avances científicos y de los sistemas sanitarios se empezaron a controlar las enfermedades, digámoslo así, infecciosas o no prevenibles, ¿sí? O enfermedades no contagiosas, entonces se empezó a ver, digamos, como un auge de las enfermedades crónicas prevenibles. Cuando empezaron a analizar por qué surgían esas enfermedades crónicas prevenibles, se dieron cuenta que muchas de ellas se originaban en comportamientos de las personas, ¿cierto? O en costumbres de los grupos, de personas, costumbres comunitarias, etc. Entonces, es así como en los años 70 se empieza a hablar de la higiene de las enfermedades crónicas a través de actividades de educación en salud en diferentes países, vuelvo y les digo, no solamente acá. Aquí, en el año 77, ocurre algo que es muy importante, y es la reunión de Alma Ata. Esa reunión de Alma Ata es una reunión en la cual, digamos que se convocan los principales, digamos, los países más desarrollados y los sistemas de salud más desarrollados para analizar las problemáticas en salud en el mundo, ¿cierto? Y una de las conclusiones importantes de esa reunión de Alma Ata, que fue en el año 77, ¿sí? Es que los sistemas de salud en el mundo tenían que empezar a trabajar muchísimo más la atención primaria en salud, ¿sí? La atención primaria en salud, pues tiene que ver entonces con las intervenciones en las comunidades y en los individuos antes de que las enfermedades se presenten, ¿cierto? Es decir, sistemas de salud resolutivos y preventivos. Allí entonces es donde, digamos que coge muchísima más fuerza el tema de la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, ¿sí?
Hablan también en la reunión de Alma-Ata de la importancia de fomentar la participación comunitaria, ya lo habíamos dicho desde la misma concepción de la promoción de la salud, y fortalecer la acción intersectorial, es decir, de los diferentes sectores más allá del sector salud, que también se hace a partir de la promoción de la salud. Entonces, esta reunión de Alma-Ata, digamos que es algo que marca como un momento histórico en los sistemas de salud en el mundo, porque plantea la atención primaria en salud, es decir, la promoción y la prevención como una solución, pues casi que una obligación de los sistemas sanitarios para implementarlos. Después de 1977 siguen ocurriendo pues, toda una serie de reuniones, de conferencias, etcétera, que se dan en diferentes países y en diferentes momentos, pero lo cierto es que todas ellas, digamos que le dan continuidad al concepto de la importancia de la atención primaria en salud, la prevención y la promoción como herramientas fundamentales para fortalecer los sistemas sanitarios y lograr mejores resultados en la salud de las comunidades y de los individuos. Entonces aquí, por ejemplo, ven ustedes la Carta de Ottawa, ¿sí? Que pues le da continuidad a muchos de estos elementos. Miren que aquí vuelven y hablan de reforzar la acción comunitaria, dotar, mediar y promover a las comunidades, ¿sí? Dotar a las comunidades de los recursos necesarios para cuidar su salud. Mediar tiene que ver con que los agentes de salud, lo que yo les decía, deben ser intermediarios entre las comunidades y el gobierno, ¿sí? O los sistemas sanitarios para mejorar esos problemas de salud y promover políticas que favorezcan la salud de los individuos y las comunidades. Todo eso a partir, obviamente, de la promoción. Desarrollar y fomentar las aptitudes personales, el cambio de hábitos de las personas. Hola. Profesor, ¿Qué pasó? Qué pena, muchachos, es que me venían a dar aquí una razón. Entonces estábamos hablando de, en este caso, de la Carta de Ottawa, que es otra reunión que se realiza en Canadá en el año 1986, es decir, 11 años después de la reunión de Alma-Ata, y que le da continuidad a todas las ideas que venían de Alma-Ata, es decir, como fortaleciendo todo el alcance y la intervención de la promoción de la salud. Habíamos hablado entonces aquí del reforzamiento de acciones comunitarias, dotar a las comunidades de las herramientas, mecanismos y recursos necesarios para cuidar de su salud, intermediar, les decía yo, entre las problemáticas sociales en salud y las entidades gubernamentales o los servicios, sistemas sanitarios, y promover políticas que protejan y fomenten la salud de las poblaciones. Además, pues todo el tema de desarrollo de aptitudes, habilidades, cambio de hábitos en las personas y reorientar los servicios de salud hacia la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. Aquí, entonces, hay otras reuniones que se presentan en el mundo y digamos que mucho de eso que sigue ocurriendo sigue apuntándole allá. O sea, no es entonces descabellado lo que plantean, digamos, las reformas de nuestro sistema de salud en Colombia, ¿sí? O sea, digamos que las reformas del sistema de salud desde la ley 715 del año 2015 y todo lo que viene trabajándose en reformas sanitarias dentro de diferentes aspectos, uno de los que trabaja es el tema del enfoque y fortalecimiento de la atención primaria en salud, promoción y prevención, digamos, con un enfoque comunitario. ¿Sí? Entonces, hacia allá va mucho de nuestras reformas del sistema de salud. En congruencia con esto que se viene hablando, ya ven ustedes desde los años 70. Desde entonces, ¿qué ha ocurrido en los sistemas de salud en el mundo? Pues obviamente ha habido pues, grandes avances tecnológicos, mucho impacto de la globalización, es decir, acceso a tecnologías, acceso a medicamentos, pero también acceso a enfermedades que se dispersan rápidamente por el mundo, la participación del sector privado en salud pública. Anteriormente, digamos que la salud pública y la salud en general en los sistemas de salud era
liderada específicamente por el sector público, ¿cierto? Pero aquí, pues, y lo hemos visto aquí en Colombia a partir de la Ley 100, digamos que ha habido una delegación de responsabilidades en el sector privado, ¿sí? Aquí hay otros ejemplos de otras reuniones que han ocurrido a lo largo de los años en Australia, en Suecia, en Bogotá, en Cartagena, etcétera. Todas ellas realmente bajo la misma línea, bajo las mismas ideas del fortalecimiento de la atención primaria en salud. Bueno, vamos entonces a hablar de las características de la promoción en salud, ¿sí? Antes de eso, digamos que como para evitar que ustedes se vayan a confundir, quiero recordarles un poco lo que vimos cuando hablamos de prevención de la enfermedad. Acuérdense que cuando vimos la clase de prevención de la enfermedad, hablábamos de que la prevención se centraba digamos, tenía un enfoque patocéntrico, es decir, se centraba en la enfermedad, ¿sí? Es decir, que eran intervenciones que se realizaban en ciertos grupos de personas o en ciertos individuos que tenían riesgos específicos de sufrir algunas enfermedades. Miren que bajo ese concepto de la prevención, entonces las intervenciones se centraban en prevenir enfermedades, ¿sí? A través de la identificación y mitigación de riesgos específicos para sufrir enfermedades, o que era la prevención primaria, o cuando hablábamos de prevención secundaria y terciaria. Recuerden ustedes que la prevención secundaria entonces era hacer diagnósticos tempranos para iniciar tratamientos rápidos y pertinentes, y así, digamos, un poco evitar el avance rápido de la enfermedad. Y cuando hablábamos de la prevención terciaria, también nos estábamos centrando en la enfermedad porque ya estábamos hablando de evitar secuelas, ¿cierto? Y disminuir el impacto que esas secuelas tuvieran en la funcionalidad y en la calidad de vida de los pacientes. Miren que cuando hablamos de prevención estamos hablando todo el tiempo de enfermedad, por eso hablamos que la prevención tiene un enfoque patocéntrico, ¿sí? Riesgo de enfermedad, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, prevención, identificación y manejo de secuelas de enfermedades. Entonces, prevención es relación directa con enfermedad, ¿vale? Entonces, se les quería como refrescar ese concepto para hacer el paralelo con la promoción, ¿sí? Eso era prevención de la enfermedad. Ahorita vamos a hablar de promoción de la salud, promoción de la salud, ¿sí? Entonces yo siempre les pongo un ejemplo tonto. Cuando usted va a un supermercado, ¿cierto? Usted se encuentra una promotora o un promotor de un producto. El tipo que vende o la muchacha que le promociona una salchicha, le promociona un yogur, le promociona un licor, ¿cierto? Es decir, le da la prueba, le habla al respecto para promocionar ese producto y que usted lo compre, ¿sí? Aquí en la promoción de la salud no nos están promocionando productos, nos están promocionando la salud, ¿sí? O sea, quieren convencernos de cuidar nuestra salud. ¿Cómo? Pues a través de la educación, del empoderamiento de nuestra propia salud, ¿cierto? De la modificación de estilos de vida o de la incorporación de estilos de vida saludables. Todo eso es promover la salud. Objetivo entonces, mantener a las personas y a las comunidades sanas, ¿sí? Empoderar a los individuos y a las comunidades de su salud, ¿sí? Y de esa manera entonces podemos tener individuos y comunidades más sanas o al menos menos enfermas, ¿no? En la medida en que yo pueda tener individuos y comunidades empoderados de su salud, ¿sí? Trabajando en conjunto con los sistemas de salud por su salud, pues entonces se logra reducir un poco las inequidades y las desigualdades en salud, ¿vale? Dice que se centra en una perspectiva de actuación no paternalista, ¿sí? Ser paternalista es cuando yo le doy todo, ¿sí? No paternalista es cuando yo le doy una parte y usted pone otra parte. Entonces, lo que buscamos de las familias y las comunidades en el tema de la protección de su salud es que también asuman un papel o un rol, digamos, muy activo en la protección de su salud. Bueno, un poco lo que hablábamos de las diferencias entre promoción y prevención, que ya se las acabo de mencionar. Prevención se centra en las causas que originan una enfermedad o los riesgos específicos para una enfermedad en comunidades o individuos con esos riesgos de desarrollar esas enfermedades, en el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad y en la
intervención o prevención de secuelas de la enfermedad. En cambio, la promoción, como ven ustedes allí en el cuadrito de la izquierda, de la derecha, perdón, se centra en la salud, ¿sí? Es decir, identificar Profe, esas situaciones, señor. sí, qué pena, ¿me puede confirmar? Usted dijo no paternalistas que le da todo y no paternalistas que le da una parte y el otro pone lo demás. Y el otro pone la otra parte, ¿cierto? Paternalista es como el papá, ¿me entiendes? Como cuando tú vas donde tu papá y le dices, pa, deme para la gasolina de la moto, deme para el peaje, deme para el estrés de diciembre, deme para el fonendo, ¿sí? Entonces el papá le da, ¿ya? Es como un gobierno, cuando el gobierno es paternalista, es un gobierno que saca políticas en las que le da todo a la gente, ¿me entiendes? Y entonces, pues uno diría, ay, pues claro, qué bueno que me den todo, ¿sí? Pero es que en materia de salud es muy complicado, muchachos, lograr que a uno, más con ese concepto tan amplio de la salud, que no es solamente la salud física, sino la mental y la social, y todos esos determinantes sociales de la salud, es imposible que un sistema sanitario pues pueda tener los recursos, la plata, la tecnología del mundo, y no es posible que sin la ayuda de las personas y de las comunidades poderlos mantener sanos. O sea, no hay sistema de salud que pueda hacer todo por sí solo, de modo que se necesita la participación de individuos y comunidades en la solución de los problemas de salud. Por eso el tema de ser tan paternalista en salud no es tan bueno, ¿sí? Ahora, no nos vamos a ir al otro extremo donde, pues, un Estado que dice, no, pues yo no le doy nada, si usted está enfermo, pague si usted todo. No, tampoco se trata de eso, ¿sí? Es parte y parte. Entonces, volvamos aquí a este paralelo para identificar bien la diferencia entre prevención y promoción. Prevención, cuadrito izquierdo, se centra en la enfermedad, sus causas, sus riesgos, sus diagnósticos, sus tratamientos y la intervención para evitar secuelas, ¿vale? En tanto, la promoción, que es lo que estamos viendo hoy, se centra en la salud, ¿vale? Es decir, en identificar cuáles son esas situaciones, esas condiciones, esos comportamientos, tanto individuales como colectivos, de la persona, del ambiente, de la alimentación, de los estilos de vida que facilitan la salud, ¿sí? ¿Dónde es que se crea la salud? Eso es promoción. Cuando yo logro identificar dónde es que se crea la salud, cuáles son esos buenos hábitos, esas situaciones ambientales que favorecen la salud de las personas y las comunidades, y le enseño a las personas a fomentar y a fortalecer eso, estoy haciendo promoción. ¿Sí ven? ¿Qué inversiones y estrategias producen las mayores ganancias en salud? ¿Sí? Por ejemplo, el tema de enseñar a las personas todo el tema de salud oral, ¿cierto? De modificar el medio ambiente en favor de la protección de su salud, de mejorar su alimentación, de implementar actividad deportiva, del manejo de sus emociones. Miren que todo eso es, digamos que lo que está generando es un ambiente sano para las personas y las comunidades, ¿sí? Porque muchas enfermedades ya hemos visto en repetidas ocasiones que se generan es en el ámbito en el que las personas viven, ¿sí? Así que si yo necesito mantener personas sanas, tengo que ir allá donde ellos viven, ¿sí? Y no solamente eliminar lo que los puede enfermar, sino fortalecer lo que los puede mantener sanos. ¿Qué inversiones y estrategias ayudan a reducir las desigualdades en salud? ¿Sí? Todo lo que busque derribar esos ejes de las desigualdades, ¿sí? O esos determinantes sociales de la salud, pues obviamente va a ser todo lo que va a generar mejores resultados en torno a la protección de la salud de individuos y comunidades. De todo eso se debe encargar entonces la promoción de la salud. Es entonces como vemos estos principios de la promoción de la salud, ¿sí? Entonces la promoción de la salud se encarga de modificar todas esas situaciones del contexto de vida diaria de las personas. Por eso yo les decía, es en la vida diaria, en ese escenario en el que nos movemos todos los días, donde se da la salud, ¿sí? Por eso entonces la promoción de la salud busca entonces actuar en esos escenarios cotidianos de las personas, ¿cierto? Cuando va a hacer mercado, cuando va a cocinar, cuando se sienta a comer, cuando dialoga, cuando hace ejercicio en su ambiente de trabajo, ¿sí? Para mantener a las personas sanas. Pretende, obviamente, en ese sentido, influir positivamente los determinantes sociales de la salud, ¿cierto? De lo que habíamos visto en la clase anterior, desde lo positivo y no desde la enfermedad, es decir, desde
la protección de la salud y no desde la enfermedad, porque de la enfermedad ya sabemos que se encarga la prevención. Dice también que la promoción de la salud combina diferentes métodos, planteamientos o intervenciones que funcionan de manera complementaria o articulada. Dentro de esos métodos o intervenciones tenemos la comunicación y la educación. Hemos hablado bastante de eso, ¿cierto? Como herramientas fundamentales de la promoción. Educar, comunicar a los individuos y las comunidades, que se puede hacer de muchas maneras, ¿cierto? Tan sencillo como una propaganda por la televisión o por la radio o por las redes sociales, ¿sí? En un periódico. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, esas propagandas para desincentivar el consumo de alcohol, ¿sí? Para mejorar las relaciones entre la familia y evitar todo el tema de maltrato de género, violencia de género, maltrato a los niños, etcétera. Son propagandas de la televisión, ¿sí? Para incentivar el tema de la vacunación, son propagandas de la televisión, de los medios de comunicación, ¿sí? Además, se puede hacer educación en los colegios, en las universidades, en las empresas, en las mismas comunidades o en una consulta, ¿sí? Todos esos son escenarios para hacer comunicación-educación, educomunicación, que es una de las herramientas fundamentales de la promoción de la salud, pero no es la única. Miren que también nos dicen que la promoción de la salud se vale de legislación, es decir, de leyes, de normas, ¿sí? Que el gobierno debe entonces emitir en favor de la protección de la salud de las personas. Por ejemplo, la ley de las bebidas azucaradas que le lleva mamando gallo como 5 años, que ya deberían haber sacado eso, ¿cierto? Como las leyes que prohíben fumar en espacios cerrados, ¿sí? Como las leyes que prohíben conducir bajo efectos de licor o sustancias alucinógenas, ¿sí? Esas leyes que favorecen la salud de las personas y las comunidades, protegen la salud. Medidas fiscales, asignación de recursos, ¿sí? Para la promoción de la salud a nivel, digamos, nacional o regional. Cambios organizativos y desarrollos comunitarios son otras de las acciones que se realizan a partir de la promoción de la salud. Busca entonces la promoción de la salud, conseguir esa participación concreta y específica de la población en el cuidado de su salud, ¿cierto? Y muy importante, el punto 5 que dice que los profesionales de la salud, es decir, los agentes de la salud, todos, dice allí especialmente quienes trabajan en atención primaria, pero en general todos, ¿sí? Porque es que el concepto de atención primaria no es un concepto de enfermeras o de un programita de PIP o de talleres de la embarazada o de cursitos para hipertensos y diabéticos. El concepto de atención primaria en salud, lo vamos a ver la próxima semana, es un concepto muy amplio que abarca todas las intervenciones en salud, de modo que todos terminamos siendo agentes de la salud y agentes de atención primaria en salud, ¿sí? Por lo tanto, entonces todos debemos desempeñar, como dice allí, ese papel tan importante de defensa y facilitación de la promoción de la salud, ¿sí? Todos podemos hacerlo, pueden hacerlo ustedes en sus familias, etc. Por ejemplo, tengo yo un curso de educación en salud, una electiva que toman las compañeras de enfermería y los compañeros de enfermería, en el cual hicimos un ejercicio muy sencillo, ¿sí? Les digo yo, muchachos, vayan a sus casas y este fin de semana traten de identificar en sus familias factores protectores de la salud, qué factores protectores hay en sus familias, ¿sí? Que promueven, digamos, la salud y qué factores de riesgo hay en sus familias. Y fue un trabajo realmente muy sencillo, pero muy provechoso. Los muchachos cogieron la mamá, sí, es que la mamá come mucho dulce, la mamá tiene un estilo de vida sedentario, la mamá trabaja en una cosa de químicos, ¿sí? Todos esos serían factores de riesgo. El papá, no, es que el papá fuma, el papá toma licor, el niño, no, es que el niño mantiene mucho tiempo con los aparatos eléctricos. Todos esos son factores de riesgo, ¿cierto? Y entonces también hicieron el ejercicio de identificar factores protectores. No, es que van a una iglesia, es que tienen buen diálogo, es que hacen ejercicio, es que, ¿sí? Entonces, ese ejercicio tan sencillo como usted ir a su casa, y los invito de pronto, si quieren hacerlo este fin de semana, háganlo. Siéntese usted a hablar, a mirar cómo los comportamientos de los miembros de su familia
representan factores de riesgo y factores protectores. Factores de riesgo para desarrollar enfermedades y factores protectores para mantenerlos sanos. Recuerden, muchachos, que ustedes son agentes de la salud. Puede que usted todavía no se gradúe, le falten un poco de semestres, eso puede ser cierto, pero ustedes son agentes de la salud, al menos en sus familias, ¿sí? La familia de uno espera algo de uno, pues si ya le ha pagado un poco de semestres, al menos pues que le hable de la salud y que estos conocimientos tan sencillos que estamos viendo en estos cursos como factores protectores y factores de riesgo, pues ustedes tengan la capacidad de identificarlos y tratar de modificarlos en sus familias. Pues si uno mismo que está estudiando medicina o enfermería no hace lo posible por cuidar a su familia, a su núcleo familiar, a su comunidad directa, que es su familia, sus hermanos, su papá, su mamá, sus hermanitos chiquitos, ¿sí? Pues entonces no está aportando nada, ni siquiera a la comunidad y menos a su propia familia. Entonces, es un ejercicio sencillo que ustedes pueden hacer, identifiquen factores protectores en cada uno de los miembros de su familia, identifiquen factores de riesgo, y piensen de qué manera ustedes podrían implementar estrategias para fortalecer esos factores protectores y eliminar esos factores de riesgo. Sería, digamos, una actividad chévere que le dejaría algo a ustedes desde la parte práctica y algo muy importante a sus familias. Bueno, funciones de la promoción de la salud. Hoy hemos venido hablando todo el tema de defensa de la salud, tomar postura ante problemas de la salud, sencillos como un problema de salud de un miembro de una familia hasta problemas grandes de salud de una comunidad, ¿sí? Definir, ya habíamos visto el tema de leyes, normas que protejan la salud de las personas y las comunidades, todo el tema de capacitación, la educomunicación que habíamos hablado, que se puede generar en diferentes escenarios, diferentes, todos los que a ustedes les pueda ocurrir. Ahorita al final hay una diapositiva muy chévere de un cubito, allí vamos a mirar un poco eso. Y la intermediación, es decir, como el papel del agente de la salud, el agente de la salud, ¿sí? Que intermedia o facilita o sirve de puente entre las comunidades y sus problemáticas de salud y los sistemas sanitarios, ¿sí? O el gobierno para buscar entre todos, ojo con eso, buscar entre todos las soluciones. Recuerden el tema del paternalismo, ¿no? No es como, ay, mire, aquí no hay servicios de salud. No, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Tenemos esta problemática de salud, tenemos contaminación ambiental, ¿qué podemos hacer entre todos? El gobierno facilita, el gobierno puede dar recursos, el gobierno puede brindar apoyo técnico, ¿sí? Pero la comunidad tiene que también poner de su parte y en medio están los agentes de salud intermediando, mediando, ¿vale? Bueno, hay un ejemplo muy sencillo de qué podría ser un promotor de la salud, quien promociona la salud, por ejemplo, en un contexto universitario, ¿sí? Entonces, si fuéramos, por ejemplo, promotores de la salud, podríamos o deberíamos hacer esto aquí en nuestra institución, por ejemplo, en la universidad, identificar cuáles son los problemas reales de la comunidad en materia de salud, cuáles se les ocurre. Por ejemplo, todo el tema de salud mental. A mí me parece muy preocupante el tema de salud mental en la comunidad universitaria, principalmente en los estudiantes, ¿sí? El tema de enfermedades de transmisión sexual, el tema de embarazos tempranos, el tema de violencia, ¿sí? El tema de depresión, etcétera, ¿sí? Bueno, pues los que somos del área de la salud, todo el tema, digamos, de riesgo biológico, esos serían problemas reales de la comunidad. Un promotor de la salud debería partir de eso, de hacer un diagnóstico de las problemáticas reales de la comunidad universitaria. Seguramente las compañeras que trabajan en las oficinas tendrán otras problemáticas, no sé, manguito rotador, túnel del carpo, lumbalgias, estrés, problemas visuales, problemas alimenticios, sedentarismo, ¿sí? Qué sé yo, ¿sí? Ese promotor de la salud debería entonces establecer puentes, intermediar con agentes líderes de la comunidad. Estamos hablando de la comunidad universitaria, pues con el director de la seccional, con el servicio de salud, con bienestar universitario y entre todos, entre esas instancias, más la comunidad, más el agente, el promotor de la salud, detectar oportunidades para impactar todos esos factores de riesgo, ¿cierto? Capacitar a todos en el autocuidado, a los estudiantes, a las personas de las oficinas, a los docentes, estimular a la comunidad universitaria en desarrollar valores positivos para la salud, que le den importancia a la salud y lo pongan por encima de todo, propiciar el desarrollo de políticas saludables, abogacía, intermediar,
¿cierto? Políticas saludables dentro de la comunidad universitaria y apoyándose de pronto en políticas gubernamentales, ¿sí? Gestionar de pronto recursos de la universidad o de la alcaldía para fortalecer programas de promoción y prevención en la institución. Eso sería de pronto actividades de un promotor de la salud. Favorecer la reorientación de los servicios de salud, personas y comunidades para que valoren y participen y se empoderen de las problemáticas de salud. Y fomentar el tema de investigación en salud pública y promoción de la salud. Finalmente, en esta diapositiva se resume, digamos, muchas de las cosas que hemos venido hablando. Esta es la última diapositiva y es clave para entender, digamos, como el alcance y la articulación de la promoción de la salud. En la cara amarilla de este cubo estamos viendo, digamos, los lugares, los escenarios en los que se debe y se puede hacer promoción de la salud. Las casas de las personas, las escuelas, las universidades, los centros de salud o instituciones de salud, los lugares de trabajo, las comunas, ¿sí? Si se dan cuenta, estos son los lugares donde cotidianamente nos movemos. Por eso es que la promoción se enfoca a intervenir la salud desde la cotidianidad, desde el día a día, ¿sí? Entonces estos son los escenarios. En la cara verde ven ustedes qué es lo que la promoción de la salud quiere modificar, ¿sí? O cuál es el objetivo sobre el cual quiere impactar la promoción de la salud. En determinantes sociales, por ejemplo, alimentación, actividad física, tabaco, factores protectores ambientales, psicosociales o factores protectores ambientales. ¿Y por medio de qué estrategia? Los ven ustedes aquí en la cara azul. La educomunicación, educación-comunicación, la participación social, el empoderamiento, la abogacía o la intermediación y el fortalecimiento de la intersectorialidad, es decir, la participación de diferentes sectores en pro de la definición de políticas y el desarrollo de programas que protejan la salud de las personas, ¿vale? Entonces eso era lo que tenía para comentarles sobre el tema de promoción de la salud. ¿Dudas, preguntas, muchachos? No, señor. Bueno, entonces, una cosa, la próxima semana vamos a cambiar de tema, ¿vale? Vamos a mirar un tema que se llama la atención primaria en salud. Entonces, vamos a hacer también un control de lectura. ¿Me confirman si ustedes están viendo mi Moodle? Sí, señor. Bueno, esperen que esta cosa me va a sacar. Les voy a mostrar qué es lo que deben estudiar, ¿vale? Para la próxima semana. Estamos en la unidad 2, promoción y atención primaria en salud, ¿sí? Ya vimos promoción. Ahora vamos a mirar atención primaria en salud. Entonces, denle por favor una revisadita a esta presentación, ¿sí? Para el quiz de la próxima semana. Hay una lectura, no es obligatoria, pero digamos que si quedan con dudas de atención primaria en salud, aquí podrían aclarar varias de ellas. Es esta lectura que se llama lectura APS en Colombia, ¿vale? Ustedes la van a ver muy larga, pero realmente la parte que interesaría sería como de la página 7 a la 34, sobre todo el tema de las primeras 10 o 12 páginas donde le explican a uno qué es la APS, dónde se origina la APS, cómo se desarrolla la APS, atención primaria en salud es APS, los frentes de acción, el tema comunitario, el tema en las instituciones de salud, la relación con el sistema sanitario, todo está allí en esta lectura, porque de aquí para abajo, de la 34 para adelante, ya son experiencias de atención primaria de salud en diferentes partes del país. Eso sí ya es demasiado complejo. Pero si ustedes quieren profundizar, denle una revisadita a las primeras páginas de esta lectura. Esa lectura la encuentran aquí en la carpetica que se llama Atención Primaria en Salud, ¿no? La presentación es esta que les mostré allí, ¿sí? Atención Primaria en Salud, APS, conceptos básicos. Y la lectura la van a encontrar aquí en la carpeta, que sospecho que me va a sacar, ¿sí? En esta carpeta se llama la lectura promoción de la, se llama lectura APS Colombia,
APS Colombia. Es esta que les acabé de mostrar, si quieren profundizar un poquito en el tema de APS. Entonces, muchachos, nos veremos la próxima semana para hacer este quiz de la presentación. Si que tienen dudas, pues ya saben, allí la lectura de APS en Colombia. Y listo, no es más. Por favor, reporten su asistencia en el chat, quienes no lo hayan hecho. Y bueno, hasta la próxima semana entonces, muchachos, que estén muy bien. Profe, esto yo le mando correo, yo le mando un mensaje al correo, no sé si lo... No sé, voy a ver. Hasta luego, profe, gracias. Chao, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, que tenga buena tarde. Los animo a que hagan este fin de semana el ejercicio, muchachos. Identifiquen factores de riesgo y protectores en sus familias. Muéstrenle algo de interés, aporten algo. ¿Shaira o María del Mar? Sí, señor. María del Mar, profe. Uy, ¿quién es Shaira? Espérate, yo miro. No, Shaira es de otro curso. Recording stopped.